otro domingo reunidos nuevamente para conversar, para intercambiar información, para enterarnos de un montón de cosas interesantes, sobre todo cuando uno tiene como plan, como objetivo, invertir o emigrar. En este momento del mundo todos nos movemos mucho, el mundo está muy globalizado y en esta post-pandemia hemos aprendido a adaptarnos a nuevas situaciones, a nuevos lugares y a trabajar a distancia, cambiarnos de lugar, de paisaje, de país, de trabajo, buscando siempre una mejor vida para todos. Así que en esta ocasión vamos a hablar de cómo invertir o cómo relocalizarse, no solamente en Estados Unidos, cosa que hacemos frecuentemente, sino también en España. España se ha sumado a uno de los destinos más buscados por miles y miles de familias, miles y miles de personas que quieren mudarse, que quieren invertir, que quieren buscar nuevas oportunidades. Y hay una pata muy importante, muy interesante de indagar, de conocer, que es toda la parte contable, toda la parte impositiva. Y seguramente se preguntan, ¿qué es mejor? ¿Estados Unidos o España a la hora de pensar en todos los temas vinculados con los impuestos? Bueno, hemos convocado hoy a un gran especialista. Así que primero saludo a Eduardo Pérez Oribe, a Omar Fajardo, a mis compañeros de los domingos por la tarde, y, y les doy la bienvenida y enseguida le damos pase a nuestro invitado de hoy. ¿Les parece? Sí, claro, hola Mercedes, Omar, Roberto Hola, y ¿qué todos los tal? que nos acompañan. ¿Cómo estás? Gracias. Bueno, Estados Unidos y España hemos tenido muchísimas consultas esta última semana después de nuestro último domingo, y ya le damos la bienvenida a Roberto Macho. No es la primera vez que participa con nosotros. Él es contador y forma parte de UHY, así se llama la compañía, Macho y Asociados, que tiene sucursales en distintas partes del mundo, oficinas en distintos lugares, en Buenos Aires, en Miami, en Madrid. ¿Y dónde más, Roberto? ¿Qué tal, Mercedes? Bueno, como siempre, muchas gracias a ustedes tres por invitarme. Es un gusto estar acá y ojalá que pueda satisfacer las expectativas de los oyentes. Respondiendo a tu pregunta, en realidad estamos en 103 países. ¡Wow! Un montón. Y básicamente cubrimos toda América y toda Europa, y obviamente parte de Asia y algunos países de Asia que lógicamente es más difícil cubrir, por ejemplo Afganistán, Irak, Irán, lugares donde no estamos, pero sí, justamente la gran ventaja que tenemos es que podemos brindar servicio local en 103 países. Eso es interesante, con 300 oficinas en todo el mundo. Bueno, vamos a focalizarnos esta vez, si te parece, con Estados Unidos y con España. En España, no solamente en Madrid, también en Marbella, ¿verdad? Tienen oficinas. Sí, en España tenemos oficinas en Madrid y Barcelona, en los tres lugares. Ah, en Barcelona también. Bien. Perfecto. Bien. Y aquí en Miami y en Buenos Aires, en ambas ciudades hemos estado allí Sí. visitando oficinas y participando con ustedes en varias Y hemos abierto a conferencias. principio de año Tucumán para cubrir el NOA muy fuerte Ah, en la capacidad que tiene comercial, el volumen de negocios, y nos parecía que era interesante tener presencia también en el NOA argentino, así que bueno, tenemos una incipiente oficina ya establecida en Tucumán. ustedes tienen clientes en distintos países de América Latina, supongo, es. chilenos, colombianos, mexicanos. ¿Cuáles son los países que más consultan últimamente? A ver, por razones obvias, los países que más consultan son, y no va a ser una sorpresa para ustedes, más allá de Argentina, por supuesto, México, los digo por orden cronológico: México, Chile, Perú y Colombia. Digo cronológico porque la ola fue en ese sentido. Primero que nada fue México, después Chile empezó a generar mucha preocupación. Chile era un país en el cual no había una tendencia ni una cultura de invertir fuera de Chile.
De hecho, había muchos fondos chilenos basados en Chile, invirtiendo en Chile, y sin embargo, te diría que a partir del cierre, fines del 2019, cuando se produjeron esos problemas de manifestaciones y temas sociales en Chile, muchos empresarios y sobre todo fondos empezaron a salir de Chile, cosa que no era habitual antes. Y bueno, Perú, con lo que sucedió en las elecciones, y ahora Colombia, está generando también mucha preocupación. México ya hace bastante tiempo que vienen expresando preocupación en la situación política, económica, y vienen diversificando al menos sus inversiones. Bueno, si les parece, ya arrancamos con Estados Unidos y con España, y cuáles son las dos grandes diferencias a la hora de programar una inversión en cada uno de los lugares. No sé si Omar y Eduardo quieren hacer alguna pregunta al respecto. Sí, No, no me pasa. Sí, perdón, Eduardo, adelante. Perdón, Omar. Sí, hay algo que en su momento, cuando hicimos el foro en nuestras presentaciones de aquellos sábados, Roberto bien diferenció entre España y Estados Unidos. Y me gustaría si puede refrescar toda esa información, o inclusive para los que se hayan sumado hoy y no lo hayan escuchado anteriormente, porque me da la sensación de que eso es un buen punto para que el que nos escucha, el que está viendo o decidiendo dónde invertir, dónde relocalizarse, sepa cuál es la diferencia que hay desde el punto de vista impositivo y las complejidades que puede tener el armar una sociedad en un país, en Estados Unidos, o en otro país, en este caso en España. Sí. Sí, no recuerdo exactamente lo que dije, pero probablemente haya dicho algo parecido a lo que voy a decir ahora. Seguramente. Seguramente ustedes que trabajan en los dos países lo sabrán, lo habrán experimentado en carne propia. Estados Unidos tiene una ley, lo que se llama Common Law, que es ley consuetudinaria, es ley anglosajona, donde la ley no es el escalón máximo que establece las reglas, sino que hay un escalón mayor que tiene que ver con la interpretación de los jueces. Por eso se llama ley consuetudinaria, porque los mismos jueces van generando la misma jurisprudencia, y por lo tanto va evolucionando la ley. En tanto que en lo que es Latinoamérica, que viene, la legislación es lo que se llama ley civil, que es la legislación continental europea, tiene un arraigo mucho más fuerte en lo que es la restricción, la formalidad y la ley. En Estados Unidos no importa tanto la formalidad, por supuesto ustedes saben que hay formalidades que hay que cumplir, pero no importa tanto la formalidad, sino que importa el fondo de la cuestión. En Latinoamérica, y hago hincapié en Latinoamérica porque esto lo heredamos de la madre patria, que es España, a veces importa mucho más cumplir con los pasos formales y burocráticos que el fondo de la cuestión. Entonces, para alguien que viva en Latinoamérica, y si hay asesinos también, por supuesto, lo sabrán, no nos va a sorprender España, porque es muy parecido en la necesidad de tener un sello, en la necesidad de ponerle fecha cierta a un documento, en que esté notarizado un documento para que sea válido, mientras que Estados Unidos todo eso, de hecho la gente en general cuando viene para aquí se sorprende en cuán laxo es todo eso, o sea, cuán rápido y cuánto menos burocrático es. Y eso que a lo largo de los años, hace muchos años que vivo en Estados Unidos, la burocracia o la formalidad empezó a tener un poco más de incidencia en el sistema económico americano, producto justamente de que la cultura no anglosajona intentó saltar la regulación, que es una de las cosas que pasa muchas veces no solamente en Latinoamérica, sino también en España, en Italia, en la Europa mediterránea, porque a veces la legislación es tan rígida que prácticamente es casi imposible cumplirla al 100%, entonces se buscan atajos. Estados Unidos no tiene eso. Lo que le digo en general a la gente que vive en Estados Unidos es: no busques el atajo porque te va a ir mal. O sea, es un mal consejo buscar un atajo. Acá está todo hecho para hacer las cosas bien, fácil y rápido. En España es mucho más parecido a lo que es en general Latinoamérica, más burocracia. Burocracia en todo sentido, no solamente en abrir, como decías vos, Eduardo, abrir una compañía, sino también en formalizar y abrir una cuenta bancaria. Hay un tema muy fuerte en España ahora, y después, en todo caso,
quizás hablaremos de eso, la diferencia entre, no solamente entre España, sino casi todo el resto de los países de Estados Unidos, con lo que llaman en España el PBC, que es la ley de prevención de blanqueo de capitales. Entonces hay una serie de formalidades que cumplir. A veces me queda la sensación de que son formalidades para cumplir y hacer un check en un listado, pero que no se analizan tanto, no van tanto al fondo, es simplemente es la formalidad por la formalidad misma. Y eso es algo que, digamos, hay que saber manejarlo. El que está acostumbrado al sistema anglosajón y va a España, se mete en un laberinto. El que está acostumbrado al sistema chileno, argentino, peruano, colombiano y va a España, no le parece nada raro y diría que probablemente lo navegue bien y haya algunas cosas que sean más rápidas. Esa es una gran diferencia. Quiero hacerte una consulta que va directo a este tema que acabas de plantear. Un inversor, vamos a poner un ejemplo, un inversor argentino que ya tiene una estructura aquí en los Estados Unidos, una cuenta de banco, una compañía, inversiones y demás. ¿Le resulta más fácil desde Estados Unidos poder armar una estructura en España en vez de aquel que lo intenta hacer directamente de Argentina a España? No sé si fui clara con la pregunta. Sí, fuiste clara. Lo que pasa es que me quedé pensando en la respuesta, porque la respuesta en realidad es depende. Y depende de algunos factores. Primero, una a favor de hacer un vehículo americano, de tener un vehículo americano invirtiendo en una española, es que si eso está bancarizado ya, si el dinero que se va a invertir en España está bancarizado y está en una compañía de Estados Unidos, ese PBC al cual me refería recién, es un poco más simple de pasar que si fuera directamente de Argentina. O por lo menos dependiendo de cómo vaya de Argentina. Si el dinero, por supuesto, está en el Banco Santander Río, en Argentina, y de ahí lo transfieren al Santander de España, no van a tener ningún problema. Pero como sabemos muchas veces, en Latinoamérica, no solamente en Argentina, se utilizan mecanismos, porque se tiene el dinero a veces en efectivo, se utilizan mecanismos de transferencia que hacen bastante difícil establecer la compañía en España cumpliendo con todas las regulaciones de España. Bueno, estamos hablando de Argentina, un país que tiene una situación totalmente atípica en el mundo que se llama cepo. Entonces, con el cepo es muy difícil poder hacer una transferencia de banco a banco como se hace habitualmente de los países normales, ¿no? De Estados Unidos, uno manda la plata de la cuenta de Estados Unidos a España sin ningún tipo de problema, porque como bien decías, ya está dentro del sistema financiero internacional y es una plata que está absolutamente blanqueada. Exacto. Y además España obviamente le deposita mucha mayor credibilidad a un banco americano, porque supuestamente el banco americano hizo su debida diligencia para recibir esos fondos, que a veces transferencias que vienen de bancos de Latinoamérica. Roberto, de Uruguay, por ejemplo, hay... Sí, perdón. No, también. No, quería preguntaba si de Uruguay hay muchas consultas de si es fácil poder enviar los fondos para una inversión cuando ya el inversor lo tiene en Uruguay. Por ejemplo, Uruguay es un país que no tiene estas complicaciones. Sí. De Uruguay no debería ser difícil enviar los fondos a España, de hecho muchas veces, ahora con algunas más limitaciones, porque evidentemente los países se van poniendo al día con tecnología y con sistemas de información, pero Uruguay es un país que se utiliza mucho como plataforma para invertir en España. No solamente desde Argentina, inclusive desde México, desde otros países. ¿Por qué? Porque Uruguay tiene una plataforma. Uruguay es un país que, a diferencia de lo que pasa en la mayoría de los países del planeta, donde las compañías y los residentes de esos países tributan sobre renta global, si no importa en qué país obtengan la renta, Uruguay tributa solamente, desde hace unos años con una pequeña tasa en algunos casos, pero solamente sobre renta uruguaya. Es decir, que si uno vehiculiza una inversión a través de Uruguay en el extranjero y tiene rentas desde el extranjero, eso no va a pagar impuestos en Uruguay. Muchas veces a través de Uruguay, porque Uruguay tiene convenio para evitar la doble imposición con España. Lo que sucede es que España ya desde hace por lo menos casi 2 años está observando mucho la utilización de ese convenio con Uruguay, porque saben que Uruguay, por esto que acabo de decir, que es renta territorial y no global,
mucha gente lo vehiculiza simplemente utilizando el tratado, no pagando impuestos en Uruguay, pero en realidad no teniendo ninguna sustancia económica en el país. Entonces, eso Hacienda Española lo está observando y cada vez cortando más. O sea, si no hay sustancia, si no hay operación real en Uruguay, es muy difícil hacer que esa inversión, que se puede hacer de todas maneras, sea beneficiario del tratado que existe entre Uruguay y España. Roberto, no, te quería preguntar si esta misma situación que aplica para las transferencias de dinero aplica, por ejemplo, para la apertura de sociedades. Sabemos que aquí en Estados Unidos la apertura de una sociedad es un trámite relativamente sencillo, más allá de que ahora quizás se han extendido un poco los plazos, ¿no? Antes en 24 o 48 horas era posible obtener una sociedad y se abría esa sociedad por internet. Muchos clientes preguntan si en España hay demasiada burocrática para la apertura, burocracia para la apertura de una sociedad. Sí, no sé si es demasiado, hay mucha más burocracia. Como decís vos, Omar, Estados Unidos siempre se caracterizó por la agilidad en ese tipo de trámites. Sí, El día de hoy, luego de la pandemia, porque ese retraso al que vos te referís sucedió durante la pandemia, hoy ya se está está regularizando. mejorando, ¿eh? Tengo Sí, clientes que sí, han hoy se está sacado regularizando. sociedades en 3 días ahora. En Florida están tardando un poquito más de lo que tardaban pre-pandemia, Mm. pero en Delaware en 24 horas está la sociedad formada. Claro. España no es así. España es al estilo colombiano, mexicano, argentino, con sus diferencias, pero hay mucha más documentación y formalidades que cumplir, y inclusive los accionistas tienen una serie de trámites que hacer para poder ser accionista de esa compañía o eventualmente el día de mañana ser gerentes de esa compañía. Sacar un número de Ahora, impuestos. sí, Roberto, perdón que te interrumpa. Cuando vos decís armar una compañía para un inversor en España, ¿es necesario para todo tipo de inversor o es para montos de inversión más grande? ¿Le conviene a todos los inversores hacerlo con una compañía, la inversión, o lo pueden hacer a nombre personal? Por A ver, ejemplo, comprar un apartamento. Uh-huh. Sí, a ver, comprar un apartamento primero va a depender de para qué compran el apartamento, porque si lo compran a título personal, quizás no haga falta formar una compañía. O si lo compran como modo de inversión, yo me atrevería a decir que es probable que convenga armar una compañía. ¿Y por qué? Por dos motivos. Primero, porque si uno compra un apartamento como si fuese una inversión, también hay que ver los montos, por supuesto, ¿no? Porque tampoco tiene sentido incorporar muchos costos para una operación que no tiene Ujú. tanto volumen económico. Pero si uno compra un apartamento para invertir y para rentar, la renta, cuando uno cobra la renta, si es directamente un extranjero, tiene una retención en la fuente, es decir, le van a retener un importe alto sobre lo que cobra, no sobre la renta neta, sino directamente sobre lo que cobra. Mientras que si es una compañía, va a reportar únicamente ganancias, si es que existiese, sobre la renta neta, es decir, el cobro del alquiler, menos todos los gastos que pueda tener esa operación. Sí, Eh, se deducen gastos en la Se compañía. deducen gastos, exacto. Cuando uno es un extranjero rentando un apartamento en España, no hay gastos para deducir, es una retención nada más. Entonces, sí, yo diría que sí, excepto que la inversión sea muy pequeña o sea para uso personal. Distinto es el caso de una familia, por ejemplo, que quiere emigrar a España, o es igual. Bueno, suponiendo que quieren poner un negocio, comprar una franquicia o tramitar una visa, van a necesitar sin duda una compañía, una estructura de este tipo, ¿no? Sí, seguramente van a necesitar una compañía. De hecho, si uno hace una buena planificación impositiva, tributaria, es probable que no solamente lo necesiten por un tema de operación y por un tema de responsabilidades civiles y comerciales, sino que seguramente, bien planificado, van a tributar menos impuestos que si estuviese a título personal. Y no solamente eso, sino que quizás, y esto depende también del lugar de España donde se establezcan, van a poder mitigar el riesgo del impuesto a la herencia español, que también existe, mucha gente no sabe, pero existe un impuesto a la herencia. Recordamos solamente que la tasa de impuesto a la renta o impuesto a las ganancias en España llega hasta el 47% individual, mientras que la tasa de una compañía es el 25%.
Entonces, haciendo una buena programación tributaria, es probable que se obtengan beneficios utilizando una compañía en vez de utilizándolo directamente a título personal. Roberto, perdón, ¿qué pasaría en el caso si una persona compra una propiedad en España a través de una compañía radicada en Estados Unidos? ¿Sería el Bueno, mismo caso? si lo compra directo con una compañía, se considera un extranjero para España el Un comprador y extranjero. es el de que le tienen que hacer una retención por O, beneficiar o del exterior. como si fuera claro, como si fuera una persona Lo que, física, no jurídica. exacto, lo que va a suceder es que en ese caso Estados Unidos va a permitir tomar las retenciones en España a cuenta del impuesto americano. Porque hay convenio. Hay convenio, pero no importa si hay convenio o no hay convenio en este caso, Ok. porque Estados Unidos Ok. permite tomar el crédito por impuestos pagados en el exterior, En en el la medida que exterior. sean homólogos Un buen o punto. análogos, no homólogos, análogos al impuesto de la renta americano, que es el income tax. Y no Perfecto. importa si hay convenio o no hay convenio. En este caso hay convenio con Ok. España, pero va a poder tomarse Es más allá de eso. Sí. Y una pregunta, ¿y si esa sociedad, esa LLC, por ejemplo, americana, fuese la dueña en el 100% de una sociedad constituida en España, ¿tendría algún tipo de ventaja o beneficio tributario para el propietario final? Sí, esa es una mejor estructura, Eduardo, porque lo que te va a permitir ahí es pagar impuestos a nivel de sociedad española, una SL española. Hago especial hincapié en una SL, porque en España hay sociedades limitadas y hay sociedades anónimas. Si uno va a hacer un vehículo a través de Estados Unidos, siempre conviene mucho más armar una SL, una sociedad limitada, que una SA. No me voy a detener demasiado en esto porque es un tema quizás técnico, pero con gusto en algún momento, si hay alguien que está interesado, le explico por qué. La tributación en España es lo mismo, un SL que un SA, pero los efectos de Estados Unidos, si uno va a canalizar la inversión a través de Estados Unidos, es mucho más conveniente que sea un SL. Roberto, una pregunta que a mí me Gracias. han hecho varios clientes. Es decir, cuando uno compra una propiedad en España, existe obviamente un impuesto a la ganancia de la renta obtenida. Así ¿No es. existe algún impuesto patrimonial como existe en Argentina, por ejemplo, el famoso bienes personales? Es decir, ¿se paga algún impuesto por tener una propiedad en inversión? Sí, hay lo que se llama impuestos al patrimonio, pero justamente lo que decía hace unos minutos va a depender de dónde esté localizado, porque Ok. ese es un impuesto que en realidad es una cosa rara, porque es un impuesto nacional, pero que se delegó a las diferentes comunidades autónomas. Entonces, hasta hoy mismo, la Comunidad de Madrid tenía prácticamente abolido el impuesto al patrimonio. Es decir, no se pagaba impuesto al patrimonio en Madrid, por eso mucha gente que se establecía en España y tenía un patrimonio importante, lo hacía a través de establecerse en Madrid. Sin embargo, en Cataluña o mismo en Andalucía, los impuestos al patrimonio, así como los impuestos a la herencia, eran realmente gravosos. Pero creo que hay una buena noticia ahora, que parece que Andalucía, con el cambio de color político, uno de los compromisos es que ese impuesto al patrimonio y el impuesto a la herencia se va a reducir prácticamente a cero. Así que Cataluña Entonces, sigue con siendo esto un que, lugar con caro esto que nos estás diciendo, Roberto, los mejores lugares para invertir serían Madrid y Andalucía. Sí, bueno, desde el punto de vista de impuesto al patrimonio, sí. Lo que pasa es que, por supuesto, hay una decisión comercial atrás de esto. Madrid y Andalucía, bueno, si hablamos de Andalucía, está el Sol, Marbella, Málaga y todo eso, está siendo un boom realmente, ¿no? Pero Claro. España tiene muchos lugares donde todavía creo que hay mucho recorrido para arriba, me refiero. Y entonces, más allá del tema impositivo, hay que mirar también, ustedes lo saben mejor que yo, el tema comercial, ¿no? Del O sea, negocio. Valores. claro, porque si analizamos Claro. únicamente situación o sistema tributario y sistema agilidad formal, no tengo ninguna duda que el sistema tributario y la agilidad formal de armar compañías y demás, Estados Unidos le gana por varias cabezas a España. Lo que pasa es que España hoy en día también tiene un atractivo muy especial, y es que está en un momento del mercado inmobiliario muy interesante para invertir. Entonces, a veces Muy atractivo, uno claro. tiene que quizás aceptar algunas Algunas reglas. con otra. Claro, exactamente.
Roberto, ¿qué nos decís de toda la zona de Valencia y Barcelona? Que hay mucha gente que nos pregunta por inversiones, sobre todo en Valencia, ¿no? Que parecería un lugar interesante para invertir. Ya hablamos de Madrid, ya hablamos de Andalucía, Claro, la y Comunidad ahora nos vamos para Valenciana el lado de Levante. tiene disposiciones diferentes desde el punto de vista impositivo en lo que hace a impuestos en sí. Sí, de hecho está en el medio entre lo que acabo de decir de Andalucía y Cataluña. O sea, además de que estar geográficamente en el medio, también está en el medio. No es tan onerosa la tributación como es en Cataluña, pero tampoco es que hoy en día es cero el impuesto al patrimonio y el impuesto de herencia. El impuesto a la renta es igual en todas partes. O sea, ahí no hay diferencia entre Madrid, Andalucía, Cataluña. El tema son los impuestos en exceso al impuesto a la renta, que básicamente es como en Argentina se llama bienes personales, impuesto al patrimonio en España, pero Valencia lo que tiene es que hay muchas, por lo que yo escucho básicamente por clientes y gente que apoyamos en España, hay mucho apetito de invertir en Valencia porque el mercado está en un muy buen momento para entrar a invertir allí en el real estate. Sí, es un punto importante lo que está mencionando, y sobre todo el comentario de la gran diferencia entre crear una sociedad en Estados Unidos o en España y la carga impositiva que finalmente tiene una y otra, ¿no? Donde quizás no es solo lo que hay que mirar, y lo que nosotros de alguna manera también le tratamos de transmitir al inversor, ¿no? Si es solamente por impuestos, bueno, creo que la decisión sería invierta en Estados Unidos y no se mueva de aquí. Sin embargo, las oportunidades que se presentan, en este caso en España, son importantes para sacrificar parte de ese beneficio impositivo con la ganancia, la capitalización que va a poder tener aprovechando ese crecimiento en el mercado español. No, absolutamente. Y si sirve para algo, un muy amigo que trabaja para AIG en Londres hace muchos años, una firma en el departamento de inversiones, maneja 2 billones de 2 billones, o sea, 2.000 millones de dólares de inversiones, y ellos en sus inversiones en Europa, porque también invierten por supuesto en Asia y en Estados Unidos, sus inversiones en Europa, el 35% de sus inversiones son bienes inmuebles, y de ese 35% tienen poco menos de la mitad invertido en España. O sea, eso quiere decir algo. Un dato importante. Hablemos de otro segmento de gente que tiene otros objetivos. Por ejemplo, radicarse en España. Y ahí, bueno, ya entran ciertas variantes, ¿no, Roberto? Porque no es lo mismo instalarse en España con un pasaporte español o un pasaporte de la Comunidad Europea que de golpe empezar un nuevo proceso instalándose en España como un extranjero que emigra a España. Supongo que la estructura que hay que armar es totalmente distinta. Bueno, ya hablaremos de temas migratorios, pero ¿cómo se aconseja a un inversor extranjero que solo busca rentabilidad, capitalización, y cómo se asesora impositivamente a alguien que va a vivir a España? Sí, con respecto al tema migratorio, pero lo menciono, no es mi tema obviamente el tema migratorio, lo conozco por algunos clientes, pero lo menciono porque se cruza un poco con la tributación. Hay algo que se llama la Golden Visa en España, y eso seguramente si van a invitar en algún momento a un experto de inmigración les va a hablar con profundidad sobre ese tema. Y es uno de los canales, es uno de los buenos canales que tiene España para hacer que no cuenta con el beneficio de tener un pasaporte comunitario, que no necesariamente tiene que ser español, pueda establecerse. Establecerse en España. Hay otro tema que tanto España como Portugal viene poniendo, es más, creo que España ahora está cerrando ese tema, que es hay una ley por la cual las personas que prueben una ascendencia sefaradí, de judío sefaradí vinculado con España o con Portugal. Creo que España lo está cerrando y Portugal todavía tiene para varios años esto. Puede obtener la ciudadanía española. Conozco varias gente que la obtuvo de esa manera. Y un tema que quizás interesante a comentar es que en el caso de España
hay algo que se llama la ley Beckham, para aquellos que se quieran mudar a España, porque quizás tienen una oferta de trabajo o puede estructurar de determinada manera su mudanza. La ley Beckham, que se llama Beckham por el jugador de fútbol, surgió cuando Beckham fue a jugar al Real Madrid y parte de la negociación, imagínense un poco la capacidad de influenciar políticamente que tuvo esa transacción, parte de la transacción fue sacar una ley por la cual los deportistas que venían desde otros países, contratados por una compañía española, tenían exentas en España todas las ganancias que fuesen de fuente extranjera de España. Es decir, que en ese caso Beckham solamente iba a pagar sobre lo que le pagaba el Real Madrid, pero no iba a pagar sobre los derechos de imagen que tenía fuera o otro tipo de inversiones. Esto estamos hablando hace muchos años atrás, pero ahora esa ley Beckham quedó como ley, ya se cortó para deportistas, los deportistas no pueden beneficiarse más por esto, pero sigue existiendo para empleados que son contratados por una compañía española, es decir, y tiene un máximo de 5 años. Si alguien lo contrata a una compañía española, puede irse a España y solamente va a pagar en España impuestos sobre lo que gana en España y nada del patrimonio en el extranjero y nada de los ingresos que tiene en el extranjero va a pagar en España. Y eso es Claro, algo que porque el gran dilema parece ser residente fiscal o no ser, be or not to be. Porque ser residente fiscal en España asusta un poco por esta gran carga impositiva y hay mucha gente que prefiere seguir siendo residente fiscal en otro país un poco más amigable, ¿no? Y vivir parte del tiempo en España y la otra parte en el otro país. Sí, lo que hay que tener mucho cuidado ahí es que cuando se toma esa decisión, realmente hay que limitar los días en España. O sea, digo porque hay mucha gente que dice, bueno, yo me voy a hacer residente fiscal portugués, porque ahora Portugal tiene un esquema también de residente no habitual, que deja exoneradas todas las rentas de fuera de Portugal. Entonces mucha gente dice, bueno, me hago residente de Portugal, total estoy al lado, voy a España y me paso, en realidad vivo en España, pero soy residente fiscal de Portugal. Eso no funciona muy bien, y no funciona muy bien porque una de las administraciones tributarias más sofisticadas y avanzadas del planeta hoy en día es Hacienda Española. Mucho más que la americana. Infinitamente más que la americana, para poner ya que estamos hablando de los dos países. Y ellos saben, no solamente por un tema migratorio, porque eso es zona Schengen, entonces no hay sello en el pasaporte, ni hay migraciones, pero saben por la pertenencia a determinados clubes, por las tarjetas de crédito, hay una serie de información con la cual cuenta Hacienda Tributaria española, que ellos saben si se pasan más días o no, o cuántos días se pasan en España. O sea que si uno pasa más de 6 meses... Sí, yo no me atrevería a llegar a los 183. Bueno, es así, si uno pasa 183 días en España, uno se convierte en residente fiscal. Pero si uno recurrentemente pasa muy cerca de los 180 días, si bien no hay una regulación como hay en Estados Unidos, que hay una formulita de los últimos 3 años, no existe eso, pero Hacienda Española va a empezar a observar que hay un concepto que se llama el centro vital de intereses económicos y familiares. Si el centro vital de intereses económicos y familiares, o uno u otro, está en España, y ellos pueden probar eso, aun cuando uno no pase 180 días, puede ser considerado residente fiscal español. Y esto es importante para la gente que también trata de irse, por ejemplo, de Argentina, o de Colombia, o de México, porque este concepto es un concepto no de Hacienda Española, sino que es un concepto a nivel global. Entonces, no es solamente decidir me mudo de país, sino hacer todo lo que haga falta para que, por ejemplo, AFIP en Argentina o la DIAN en Colombia le suelte la mano. Para que le suelte la mano, no tiene que quedarse con... No tiene que ser Argentina, Colombia, México, donde sea, el centro de intereses vitales, familiares y económicos. Si yo sigo perteneciendo al mismo club de golf, si sigo teniendo mis principales ingresos por mi empresa en Argentina, si tengo seguro médico todavía en Argentina, si tengo tarjetas de crédito de Argentina, cuentas de banco abiertas, si sigo siendo presidentes de empresas y todo eso, por más que yo me vaya a vivir a España, donde me vaya a vivir, Argentina va a decir que usted sigue siendo residente fiscal de Argentina. Entonces hay que buscar que le suba la mano a la agencia tributaria de cada país. ¿En ese caso sería residente fiscal de los dos países? En ese caso sería residente fiscal de los dos países, efectivamente.
a tener en Caso que cuenta. bien planificado es raro que pase con países Claro. como España, europeos, latinoamericanos. No es tan difícil que pase con Estados Unidos. Quizás esto es interesante comentarlo. ¿Por qué? Porque a diferencia de, me atrevería a decir, todos los otros países que yo conozca, por lo menos los sistemas tributarios del planeta, excepto China, que China es igual que los Estados Unidos, el ser ciudadano americano o ser residente permanente americano, tener green card, hace que uno sea contribuyente americano, residente fiscal, no importa si uno ni siquiera pasó un día en los Estados Unidos. O sea, el solo hecho de ser ciudadano americano o green card holder, tener una residencia permanente en Estados Unidos, Es una obligación tributar. es una obligación tributaria. No es el caso de ningún país europeo. Es decir, los que nos están escuchando, que seguramente habrá varios con doble nacionalidad, del país de origen y alguna española, italiana, alemana, polaca, lo que sea, saben que no tienen que hacer ningún reporte ni pagar impuestos en Polonia, en España, en Italia, excepto que se muden para allí. Estados Unidos no es así. Estados Unidos, Eduardo, vos que sos ciudadano americano, te mudás a Argentina y vas a seguir pagando impuestos en los Estados Unidos. Por más que no vuelvas nunca más para allá. Hay que seguir haciendo la liquidación. ¿Y eso qué pasa nos con...? pasa, Sí. una observación, Mercedes, Sí. porque es importante lo que está diciendo Sí, claro. Roberto, para algunos de los que nos puede estar escuchando, y de hecho tenemos un cliente que nació en Estados Unidos cuando se mudó a Argentina, y cuando empezó a trabajar con nosotros me dijo que tenía número de seguro social y que nunca había presentado nada ante el IRS. O sea, es un poco lo que está diciendo Roberto, ¿no? La obligación, el hecho de que Estados Unidos le pida a sus ciudadanos, no importa dónde estén ni el tiempo que vivan, que tienen que reportarse. Sí, hay infinidad de casos así, Eduardo, ¿sabes? No te miento, pero nosotros todas las semanas estamos recibiendo casos de gente o que alertamos o que se dieron cuenta por algo que son ciudadanos americanos y que nunca hicieron un filing en Estados Unidos. Muchos de los casos son parecidos a lo que vos decís. Se mudaron, no sé, nacieron, los padres eran, no sé, colombianos, estaban en Estados Unidos, nació el hijo de ellos, se mudaron a Colombia cuando tenía 6 meses, y ese chico es americano y tiene Social Security y debería reportar. Hay solamente, esto es interesante comentarlo porque no mucha gente lo sabe, la ciudadanía americana puede ser renunciada, o sea, uno puede renunciar a la ciudadanía americana. Pero hay una ventana de 6 meses, cuando un chico, por ejemplo, el caso que decíamos recién, fue a los 6 meses a Colombia y creció en Colombia, y eventualmente es y tiene que hacer su reporte de impuestos y pagar impuestos y demás. Pero si cuando ese chico cumple los 18 años, tiene 6 meses para renunciar a la ciudadanía americana. Y si renuncia dentro de esos 6 meses, o sea, cuando cumple 18 años, a los 18 años y medio, se le perdonan cualquier no presentación error formal, claro, o de declaración no hecha con anterioridad. Pero tiene que esos 6 meses, o sea, luego de esos 6 meses, ya si tuvo alguna cosa que debería haber reportado antes, no está perdonado. Tiene que cumplir con la legalidad. Roberto, ahora te quiero preguntar sobre muchos casos que hay actualmente. España parece un país que se está poniendo muy de moda y hay muchos latinos que han emigrado a Estados Unidos y que hoy, en su edad madura, quieren emigrar a España porque también tienen raíces españolas. Entonces, son residentes fiscales de Estados Unidos y ahora se quieren ir a vivir a España. ¿Cómo se conjuga las dos residencias fiscales? ¿Cómo se arma eso? Porque de Estados Unidos van a tener que seguir haciendo impuestos, por lo que estás diciendo. Sí, a ver, no es tan grave eso, por 2 motivos. Primero, porque si se planifica bien, no es que van a pagar 2 veces. Sí, efectivamente, como vos decís, Mercedes, van a ser de por vida residentes fiscales americanos, si son ciudadanos americanos, y van a ser residentes fiscales en España. Si uno se estructura bien, dado lo que decía hace unos minutos, recuerden que yo decía, bueno, cuando uno vehiculiza la inversión en España a través de una compañía americana, va a poder tomarse en la compañía americana lo que pagó en España. De la misma manera, no es que uno va a pagar doble si está bien estructurado. Lo importante es hacer una
un planeamiento preinmigratorio. Y lo otro que es importante es que Estados Unidos y España tienen un tratado para evitar la doble imposición, que además hace mucho más ágil y amigable esta elusión de la doble tributación por haber pagado impuestos en ambos países. Bueno, mira, acá estás hablando con 3 argentinos que viven en Estados Unidos, que somos americanos y que también somos españoles. Así que acá tenemos un dilema. Abanico de... Sí, terrible. Por eso, bueno, te hacemos todas estas preguntas, porque Sí. como nosotros hay un montón de personas que tienen esta misma problemática. No es tan fácil, si bien yo sé que no es el tema pero no es tan fácil si un americano se va a vivir a Argentina. Porque Argentina y Estados Unidos no tienen tratado para evitar la doble imposición. Entonces ahí sí, como la regulación de impuestos de Argentina es diferente a la americana por varios motivos, en algunos casos, por más que haya una muy buena planificación fiscal, puede haber algunos casos en los cuales sí haya doble pago de impuestos. Entonces ahí hay que ser muy cuidadoso. Y en el caso de, solo para que lo sepan, porque bueno, no sé desde dónde nos están escuchando, pero Estados Unidos no tiene tratados para evitar la doble imposición con ningún país latinoamericano, excepto 2, México y Venezuela. Esos son los únicos 2 países con los cuales Estados Unidos tiene tratado para evitar la doble imposición. Todos los otros países no tienen tratado con Estados Unidos. Estarían en esa situación entonces, Interesante. serían residentes fiscales y tendrían que pagar en los 2 países. Sí, Bien. no, Ahora, significa que paguen, no significa que paguen el doble de todo, pero hay algunas cosas Sí, sí. en las cuales no pueden Claro, evitar no pagar, lo pueden evitar. pagar doble. sí, ahora, Roberto, en el caso de que una persona americana se va a vivir a Argentina, por ejemplo, que no trabaja más en Estados Unidos, en realidad es la presentación de impuestos. No va a tener que pagar nada si no ha ejercido su profesión, si no ha ganado dinero aquí en Estados Unidos. ¿Es así esto? No, porque si uno es ¿No? ciudadano americano, uno paga sobre Sí. renta global. Uno tiene que reportar en Lo Estados que Unidos. generes también Claro, en el lo que otro país, genere. Exactamente. hay que pagarlo aquí. Ok, Exactamente. perfecto. No es Eso es lo que territorial, hace sino más que es... simple, eso es lo Claro. que hace más simple España, porque España, como tiene ese tratado para evitar la doble imposición con Estados Unidos, hay muchas Lo que cosas que ganas en están un lado lo previstas, puedes que deducir en tributan en otro. un lado o tributan en el otro, pero no en los dos lugares. Claro, Le da la perfecto, facilidad. está claro. Bien, aquí Bueno, hay y una hay una... pregunta, Sí, Mercedes, no sé perdón. si Sí. ibas a mencionarla. No. Perdón Iba a hacer entonces. una pregunta Adelante. que tiene que ver con este nuevo fenómeno que se está dando de la juventud eterna, que nos hace jubilarnos muy jóvenes y tener una larga vida por delante y querer vivirla en un lugar como España y vivir de las rentas de los otros países. Seguramente tenés muchos clientes de estas características, Roberto. Sí, sí. Yo no sé si llamarle la juventud eterna o que realmente la vida se ha extendido mucho y lo que antes Mucho. eran 60, 65 años, donde alguien ya estaba para quedarse en su casa, hoy en día está como antes los 45. Eso, me parece que eso es lo que está pasando y está muy bien. Está muy bien para todos, excepto para los sistemas de seguridad social, que no están preparados para eso, Es para que cierto. alguien Claro. viva 90 años. Pero sí, es lo que vos decís, porque mucha gente, te habrás cruzado en más de una oportunidad, que te dicen, bueno, Estados Unidos es un país excepcional para ganar dinero, pero para disfrutar de ese dinero es mucho mejor España, porque la calidad de vida es mejor, porque Totalmente. es más económico, por una serie porque es más afín a veces a la cultura de cualquier país latinoamericano que lo que es Estados Unidos, y hay mucha gente que hace eso. Hay el único secreto, si uno no genera impuestos, no genera ingresos en España con ese tratado para evitar la doble imposición al cual yo me refería recién, y una buena planificación, no es tan difícil lograr el mejor de los 2 mundos, vivir en España y mantener los ingresos, por supuesto, va a pagar impuestos, pero una tasa razonable, no va a ser, ni va a pagar doble, ni mucho menos. No, pero este convenio que vos nombrabas es muy interesante porque se puede seguir teniendo ingresos en Estados Unidos, rentas en dólares, etcétera, pero estar viviendo en España, no tributar en España porque no se genera dinero en España. Bueno, dependiendo ¿Cómo sería? es que dependiendo ahí va a depender de en qué condición se muda a España. Si, por ejemplo, España se muda con determinadas cuestiones, con determinada
por ejemplo, el tema de lo que decía recién, el tema de la Golden Visa, el tema de la ley Beckham, donde deja afuera las ganancias de fuente extranjera, en España no va a pagar y va a poder seguir viviendo en España, por un tiempo limitado, ¿no? O sea, eso es 5 años. Me refiero a un jubilado que sigue teniendo ingresos en Estados Unidos, hace los impuestos aquí y se va a vivir a España y vive de ese dinero sin generar nuevos ingresos Bueno, en en España. España va a ¿Dónde tener hace que los impuestos? España va a tener que reportar de todas maneras lo que gana Ah, en Estados Unidos. Pero todo el impuesto que ya pagó en Estados Unidos lo va a acreditar, lo va a Claro, acreditar en España. no lo Y vuelve a pagar. prácticamente lo que puede pagar es un diferencial solamente, nada más. Y ese diferencial va a depender también mucho de la comunidad en la cual viva. Eduardo, te había interrumpido una pregunta. No, no, teníamos aquí a una persona que se llama Laura, que hace varias Ujú. preguntas, y entre ellas dice que hay mucha dificultad para abrir cuentas en Estados Unidos, tanto como en Uruguay, si no son para inversión. Eso dificulta poder girar dinero a España, que sería el caso de esta persona. ¿Cuál es la recomendación? Ahora, y yo agrego algo, o un comentario, Roberto. Cuando uno abre una sociedad, una LLC, en Estados Unidos, que es lo que nosotros le sugerimos a los inversores, ¿no? Porque en realidad, como los objetos sociales de las LLC son todo aquello no prohibido por la ley, me parece que con eso está cubierto absolutamente todo lo que la persona pueda hacer. Eso no es tan complicado y además a partir de esa LLC puede abrir su cuenta de banco y eso le da la posibilidad luego del tema España que plantea, ¿no? ¿Será que Sí, pregunta porque está prácticamente imposible abrir cuentas a nombre personal en los bancos de Estados Unidos ahora Si para no un se vive en extranjero? Estados Unidos, claro. sí, va a ¿Será depender, por va a eso? depender. Primero, eso depende, en realidad no hay ninguna regulación en Estados Unidos que prohíba que los extranjeros a nivel personal abran una cuenta, eso no existe. Lo que sí existe es una valoración de riesgo que hacen los bancos para no meterse en problemas y tratar de analizar muy bien con qué clientes quiere Claro, quedarse. con quién Y por quiere. razones obvias, Venezuela ya desde hace un tiempo y Argentina, no sé si Laura será de Argentina o no, son países que están un poco estigmatizados en ese sentido. Hay muchos bancos que dijeron, mira, ¿sabes qué? No le abro más cuentas a los venezolanos, no le abro cuentas más a los argentinos, y de hecho hay bancos que están cerrando las Sí, cuentas, que se abrieron en su momento y están cerrando las cuentas. Pero así es. eso no Sí. es una regulación gubernamental ni federal. De hecho, hay bancos que sí siguen abriendo cuentas, no solamente a las LLC, como decís vos, Eduardo, sino también a cuentas personales Personal. a argentinos. Sí. O sea, Después depende tiene de que la estar política el de banco cada y el banco. contacto correcto. Bien. Sí. Y sí Claro. sería la forma, el abrir, preferiblemente, abrir una cuenta en una LLC o hacerlo a nombre personal para luego gestionar a partir de esa estructura jurídica o cuenta personal las actividades que realice o inversiones en España. No, a mí me parece que es una buena idea abrir una LLC. Mm, Primero sí se va a simplificar un poco más la apertura, porque ya. a veces las cuentas personales, además para extranjeros, muchos bancos, con el afán de filtrar a sus clientes, también ponen límites Ujú. muy altos, Límites. te dicen, Sí. sí, abre una cuenta, pero yo acá le abro cuentas a partir de $250.000, a partir de $500.000, y para el inversor promedio, pequeño, es casi inviable. En cambio, con Sí. una LLC eso en general no pasa. Y además es un buen Claro. vehículo si se va a invertir tanto en Estados Unidos o en España, es un buen Así es. vehículo de Laura turismo. pregunta qué es una Sí, ¿qué es una LLC. LLC? Le respondemos en la semana si nos consulta. Hace también una serie de preguntas aquí en, en el Zoom. ¿Alguna otra pregunta más tenemos? Si querés, para no dejarla totalmente en Sí. blanco, una LLC es una SRL argentina, si es de Argentina, o una sociedad Ujú. limitada española. Básicamente es eso. Lo que pasa es que el Bien, tratamiento fiscal es de determinada manera aquí en Estados Unidos. perfecto. Gracias, Roberto. Sí, hay una más por aquí, entre otras, donde, bueno, plantea si el dinero no lo tiene declarado en Argentina, cuáles países son los que no comparten información financiera con Argentina. Bueno, esa es Fabricio. una pregunta muy difícil de responder porque supuestamente nosotros Debería trabajamos tenerlo registrado, tenerlo declarado. declarado. Claro. Después, lo que sí puedo decir, que sí es importante en general, y esto es en términos generales, eh, el- la mayoría de los países, ciento y pico de países, son firmantes de un convenio que se llama CRS, Common Reporting Standard. Ese convenio
implica que cada país y cada entidad financiera de ese país transparenta fiscalmente o informa automáticamente cada año las transacciones financieras que un residente de otro país tuvo en ese país. ¿Qué quiero decir? Por ejemplo, si alguien está en Argentina y abre una cuenta en España, y obviamente uno es residente fiscal argentino, España, por ser firmante del CRS, todos los años el Banco Santander de España tiene que informar a Argentina, el gobierno o Hacienda española tiene que informar a Argentina de que estos argentinos tuvieron estas transacciones o estas cuentas en entidades financieras españolas. Esto Roberto, es lo que, hay... sí, Perdón. No, sí, no, esto es me lo que parece no que es tiene, importante. esto es lo que no tiene Estados Unidos. Estados Ok. Unidos no es firmante del No, CRS. claro. Me parece de todas maneras es importante aclarar algo que puede parecer obvio. Mucha gente piensa que es ilegal tener una cuenta o abrir una sociedad en el extranjero. Y en realidad no es así. Es No, para decir, nada. cualquier persona, incluso personas que tienen su cuenta bancaria aquí, la pueden tener declarada, por ejemplo, en Argentina, tranquilamente. Absolutamente, sí, sí. No es ilegal en ningún país latinoamericano tener inversiones, compañías afuera, cuentas a título personal afuera. Obviamente no es para nada ilegal eso. A ver si tenemos alguna otra pregunta. ¿Alguna otra pregunta? Sí, hay preguntas que aparecen aquí vinculadas a, bueno, los acuerdos entre España y Argentina, cosa que se mencionó, el tema de los pasaportes, los aspectos en Valencia que fueron respondidos, así que dice Roberto que Roberto, una pregunta que revisó. quizás se pueda aclarar. Todos estos trámites que una persona puede llegar a iniciar en España para realizar una inversión, ¿tienen que ser presenciales o pueden Bueno, eso es lo hacerse? que tiene España. En principio el sistema español está hecho para que sea presencial. Si no es presencial, lo que hay que hacer es designar un apoderado en España. Que tampoco es La una solución de cosa. todo. No, es No. la solución, pero también Sí, tiene sus ok. formalidades y su burocracia Claro, designar al apoderado. Claro, claro. no tiene el dinamismo y la agilidad Exacto, que tiene hacerlo en El Estados sistema americano. Unidos, exacto. que es todo mucho más sencillo. Nosotros estamos acostumbrados a vender propiedades por teléfono y los documentos se firman con firma electrónica y somos manager de los clientes y los representamos sin problemas en el banco y es todo mucho más fácil, ¿no? Sí, 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 por eso empezamos diciendo, o haciendo esa distinción que me pedía Eduardo, cuál es la diferencia entre un país y otro. No, Es no, no, diferente. no se puede Totalmente. comparar en definitiva. No, No. no, Yo te no quería pasa preguntar, la decisión por ahí. Roberto, un poco acerca de los temas de impuestos, más allá de Hacienda, eh, ¿cuáles son las diferencias de invertir en cada comunidad autónoma? ¿Tienen distintos porcentajes de impuesto cuando uno invierte en una propiedad? No, lo que hay son sobretasas de impuestos que las comunidades autónomas tienen la potestad de imponer. Por eso, como decía antes, el impuesto al patrimonio, por ejemplo, estaba delegado, si bien es español, estaba delegado en las comunidades autónomas, entonces en esa potestad ellos graban a veces el patrimonio y otras veces la renta con una sobretasa. Es algo parecido a lo que pasa salvando las distancias, en Estados Unidos con los impuestos en los estados de Estados Unidos, que no es lo mismo vivir en Michigan que vivir en la Florida, que vivir en California. Cada estado tiene la potestad de gravar determinadas ganancias y determinadas o determinadas transacciones, y eso es lo que pasa con las comunidades autónomas. Por eso mencionábamos, para darle un sobrevuelo de pájaro, que hoy en día tanto la Comunidad de Madrid como la de Andalucía, cosa que antes no lo era, se convirtieron en las más atractivas, porque son desde el punto de vista tributario al Claro, menos. tengo entendido que cuando uno compra una propiedad en Madrid paga un 6% de impuesto, en Andalucía creo que era un 10% y no sé si no lo bajaron ahora. Y sí, ahora lo bajaron, y bueno, creo que probablemente haya todavía reducciones mayores, pero Claro, sí, no. Es una política para atraer inversores. exactamente, exactamente. Y con respecto a la herencia, que es un tema que siempre los clientes preguntan, ¿no? ¿Es una carga impositiva muy grande? Menor que la de Estados Unidos,
porque Estados Unidos, les recuerdo que para los extranjeros tiene una carga impositiva a la herencia, es decir, si alguien fallece y tiene activos americanos y es extranjero, de un 40% del valor de mercado de ese activo. ¿Sí? Si lo tiene a nombre personal, ¿verdad? No. Si tiene activos americanos. Activos americanos puede ser una propiedad a título personal o acciones de una compañía americana. El excedente de $60.000 está sujeto al 40% de impuestos. Del valor, no es ganancia, eso es herencia, y en el caso de fallecimiento. Y sobre el valor del activo. Hay estrategias para poder blindarse de ese impuesto para extranjeros. En España la tasa es mucho más económica y de vuelta también depende de la comunidad autónoma. Por eso la mayoría de la gente cuando se iba a España se domiciliaba en la Comunidad de Madrid, porque Madrid tenía exonerado el 99% del impuesto a la herencia y del impuesto al patrimonio. No había ¿Y sigue siéndolo ahora? Sí, sigue siendo así. Perfecto. Y quiere seguir, es lo que decía, que Andalucía es ahora quien quiere seguir esa misma impronta. ¿Eso aplica no importa dónde esté la propiedad? Sí, pero dependiendo, lo que pasa es que el impuesto de herencia español es un poquito más complejo de cómo es americano. Si la propiedad es personal, está sujeto al impuesto de herencia. Si la propiedad es una compañía generadora de renta, eso no es objeto del impuesto de herencia, para ponerlo en términos simples. Un poquito más complejo que eso, pero para ponerlo en términos simples, sí, es así. También cae el 100% de los que se consideran americanos. Clarísimo. Faltan 5 minutos para las 6 de la tarde. Sí, tenemos más preguntas. Sí, hay vamos más cerrando. Y los que nos hayan preguntado y no les vamos a poder responder ahora, los invitamos a que nos contacten y para ello vamos a poner aquí nuestra información, así en la semana los podemos satisfacer de todas las inquietudes. Vamos a colocar aquí, ahí está el teléfono de Mercedes, el teléfono de Omar, que son los que atienden más rápido que yo, y de esa forma podemos estar en contacto durante la semana. Así que les recordamos, Eduardo, si te parece, a los participantes de esta charla, que el próximo martes 12 de julio vamos a estar participando del Foro de Inversiones en España. Así es, el Foro de Inversiones en España, que será a las 4 de la tarde, hora de Miami. Perfecto. Y le agradecemos muchísimo a Roberto su participación. Como siempre, un lujo escucharlo con todo su conocimiento sobre estos temas. Gracias, Un Roberto. placer haber compartido con ustedes. Gracias, Roberto, y gracias a todos los que nos han seguido hoy. Hasta pronto a todos. Hasta la próxima.